Buenas tardes, bienvenidos a esta sección sobre trastornos infantiles. El día de hoy vamos a hablar sobre el trastorno de ansiedad infantil generalizada. Esta se define como ansiedad y preocupación excesiva por situaciones de la vida cotidiana como la presión académica o el fallo escolar. En cuanto a las preocupaciones patológicas, estas se pueden expresar a través de sudoración excesiva, taquicardia o sequedad en la boca. A continuación los voy a dejar con mi compañera para que les hable un poco más acerca de los criterios diagnósticos y la sintomatología. Buenas tardes. Para terminar de complementar la información que estaba siendo brindada por mi compañera, en cuanto a los criterios diagnósticos de la trastorno de la ansiedad infantil generalizada, podemos encontrar bastantes de ellos. En primer lugar, este es un tipo de trastorno que se mantiene a lo largo del tiempo, en el cual el niño no tiene ningún tipo de control sobre cuándo es presentado. Adicional a esto, según Reyes-Tinka, el DSM-5, el CIE-10, podemos encontrar que este tiene que cumplir con un criterio en específico, uno solamente tiene que presentarse. Y sobre el diagnóstico en cuanto a los niños se refiere, el DSM-5 y el CIE-10 aprobaron que tiene que ser este cumplimiento para niños menores de 18 años, tiene que tener un cumplimiento superior a los 6 meses. Entre ellos está pensamientos repetitivos, no poder controlar lo que se está pensando, no poder controlarse las acciones o adicional a esto tener la mente en blanco. Este tipo de trastorno tiene un tipo de recurrencia también como tal en los niños, en el cual puede afectar sus áreas de ajustes. Estas pueden ser sus áreas sociales, áreas familiares o el ámbito escolar específicamente. En contraste también, este tipo de diagnóstico solamente se puede brindar cuando no hay corroboración o no hay correlación, digamos, con consumo de sustancias o enfermedades médicas. Hay que tener en cuenta que en cuanto a diagnóstico del trastorno de ansiedad infantil generalizada, este es un trastorno que se presenta en edades de 5 años en adelante. Adicional a esto, puede presentarse junto en cuanto a comorbilidad del trastorno se refiere, con ansiedad, trastornos de pánico o trastorno obsesivo compulsivo. Para tener en cuenta que un trastorno diferencial o poder trastornar adecuadamente, este trastorno toca darle prioridades, digamos, frente a diferentes sintomatologías. Si lo que más se presenta en este trastorno es cuestión de síntomas de estado de ánimo bajo, toca darle prioridad al trastorno depresivo. Si se presentan trastornos, digamos, de tipo social, ya tocaría darle más a una fobia social. Adicional a esto, digamos, si trastornos enfocados específicamente a presentar una enfermedad, en este caso sería un trastorno obsesivo compulsivo. En cuanto a diagnóstico de un trastorno de ansiedad generalizada en niños, toca tener en cuenta que este es un trastorno que se presenta en edades de 5 años en adelante. Adicional a esto, que puede presentarse junto con otros diagnósticos. Esto quiere decir que con su comorbilidad puede estar con una depresión, un trastorno obsesivo compulsivo o con un trastorno del pánico. Sin embargo, para evitar un mal diagnóstico o un diagnóstico erróneo, podríamos tener en cuenta que cuando este tipo de trastorno de ansiedad se presenta con síntomas de estado de ánimo bajo, podríamos darle una prioridad a una depresión. Cuando se presenta con un trastorno enfocado a miedo a enfermedades, podría tratarse de un trastorno obsesivo compulsivo, o cuando se presenta más a una ansiedad en cuanto a estar en exposición social o en grupos sociales, podría tratarse más de una fobia social. Hablando de los modelos explicativos del trastorno de ansiedad generalizado, la biología habla de un importante componente genético que menciona que los niños que tuvieron familiares que sufrieron de algún tipo de trastorno de ansiedad son más propensos a sufrirlos también, haciendo que el menor sea más susceptible a disfunciones a nivel de los neurotransmisores, específicamente hablando de la serotonina y la dopamina, que se sabe controlan el comportamiento y el estado de ánimo. Además, sobre esta predisposición biológica también puede actuar un ambiente sobreprotector, aprehendor, creador de inseguridades y de miedos, en donde el infante puede interpretar su mundo de una manera exagerada, irracional y catastrófica. Por ejemplo, en el caso de la sobreprotección, que en algunos casos es debida a ansiedades parentales, tales como la ansiedad por separación. Además, algunas actitudes parentales excesivas o estilos educativos bastante punitivos pueden ser bastante intimidatorios para los niños y también pueden interferir en el desarrollo de un concepto de sí seguro y capaz de sí mismo. Y también, por otra parte, algunos miedos específicos de los padres pueden ser transmitidos y ser incorporados por los menores. Por otra parte, el condicionamiento habla que los trastornos del comportamiento del niño se deben a algún tipo de condicionamiento o aprendizaje desadaptador que se presenta en forma de respuestas emocionales condicionadas, en donde un estímulo neutro, como lo puede ser la luz, se asocia con un estímulo nocivo, como lo puede ser una descarga eléctrica, que se va asociando mediante el condicionamiento clásico. También se ha considerado que algunos eventos traumáticos en la vida de una persona pueden hacerlo susceptible a sufrir algún tipo de trastorno de ansiedad, como por ejemplo la forma de ser de los padres, sus modelos de crianza, el ambiente familiar que envuelve al niño y también las costumbres culturales.
Algunos de los eventos en la vida del niño que le pueden causar ansiedad y estrés puede ser la pérdida, como por ejemplo la muerte de un ser querido. También se puede hablar del divorcio de los padres, un cambio importante en la vida del niño, como por ejemplo puede ser el hecho de cambiarse de ciudad. También se puede hablar de antecedentes de abuso o también el hecho de que un niño viva en una familia en donde los miembros pueden ser temerosos, ansiosos o violentos. Para finalizar esta sección vamos a hablar de los instrumentos de evaluación usado para el trastorno de ansiedad infantil. En este caso se sabe que no hay mucha información al respecto porque no se han diseñado muchos instrumentos de evaluación para esta población en específico. Entre los instrumentos más usados se encuentran las entrevistas clínicas semiestructuradas basadas en el DSM, como la Anxiety Disorder Interview Schedule, que se centra más que todo en los trastornos de ansiedad y tiene como ventaja que hay una para padres y otra para niños. La SCAS es un inventario de 38 ítems que evalúa los siguientes diagnósticos: trastorno de pánico y agorafobia, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno de ansiedad generalizada. Por otra parte, podemos encontrar las escalas de observación como la Anxiety Dimensional Observation Schedule. Este tiene como objetivo buscar manifestaciones tempranas de temor o ansiedad en niños de 3 a 6 años de edad. La ventaja que tiene esta escala es que las respuestas no son dadas por los padres, que muchas veces están contaminadas por su propio contexto. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olviden sintonizar nuestro próximo capítulo para conocer más acerca de los trastornos infantiles.